La puerta de la cabina del piloto se bloqueará automáticamente en 30 segundos. Mi esposo Pedro está detrás de mí en la cabina principal del jet privado, brindando champán con Verónica, su amante y abogada, celebrando lo que él cree que será mi humillación final. El capitán Ramírez, mi antiguo instructor de la Fuerza Aérea, me mira desde los controles. La señal silenciosa que habíamos acordado. En 30 segundos, voy a tomar los controles de esta aeronave a 10.000 metros de altura. Isabela, mi esposa trofeo perfecta, dice Pedro con voz triunfante desde la cabina principal. Hermosa, pero no muy brillante. Por eso trajimos los papeles de divorcio ya listos para firmar. Verónica se ríe, revisando la carpeta legal. El capitán Ramírez mantiene el rumbo hacia Islas Caimán. Todos están de acuerdo en que soy la idiota decorativa que va a firmar su divorcio en jurisdicción extranjera sin protección legal mexicana, dejándome sin nada mientras Pedro se queda con millones robados en cuentas offshore. Llevamos meses preparando este plan, continúa Pedro. Verónica estableció las empresas fantasma en Caimán. El piloto está coordinado. Los papeles están listos. Todo perfecto para que firmes en el aire, donde no puedes escapar, Isabela. Después aterrizamos, te dejamos en Caimán sin un peso, y yo regreso a México libre y rico. Lo que ninguno de ellos sabe es que yo llevo aún más tiempo preparando algo mucho más devastador. 6 meses documentando su fraude fiscal, coordinando con la Fiscalía General y entrenándome de nuevo para pilotar jets corporativos. Entro a la cabina del piloto. El capitán Ramírez transfiere controles. Activo el intercomunicador. Buenas tardes, pasajeros. Habla el copiloto. Tenemos un cambio de planes. Nuestro destino ha sido cambiado a Ciudad de México. Tiempo estimado de llegada, 90 minutos. Pedro grita. La puerta se sella. Yo ajusto el rumbo mientras explico con calma. Pedro, nunca fui tu esposa trofeo. Fui piloto de combate de la Fuerza Aérea Mexicana, graduada con honores, certificada en casas F5. Y la Fiscalía General de la República estará esperándote en la pista en exactamente 1 hora y 30 minutos. Si alguna vez te llamaron esposa trofeo, o hermosa pero no muy brillante, déjame un me gusta y suscríbete. Escribe en los comentarios desde qué país me ves, porque lo que pasó en ese vuelo no solo salvó mi libertad, destruyó a quien me subestimó. Pero déjame contarte cómo llegué hasta aquí, porque esta historia no comenzó hace 30 segundos, comenzó hace 7 años. El día que me convertí en la esposa trofeo de Pedro Salazar. Conocí a Pedro cuando yo tenía 28 años. Acababa de graduarme de la Academia Militar de Aviación de México con honores, especialización en vuelo de combate, certificada para volar cazas F5. Había pasado 5 años entrenándome para ser piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. 5 años perfeccionando maniobras a velocidades supersónicas, dominando sistemas de navegación complejos, aprendiendo a mantener la calma bajo presión extrema. Era una de solo 12 mujeres en mi promoción de 150 cadetes. Estaba en la mejor forma de mi vida, mental y físicamente. La academia no fue fácil. Nada en mi vida militar lo fue. Despertar a las 5 de la mañana para entrenamiento físico en condiciones que harían llorar a la mayoría. Carreras de resistencia con 50 libras de equipo en la espalda. Simulaciones de combate donde un solo error podía significar muerte en el ejercicio. Pero yo amaba cada segundo, porque cada día me acercaba más a mi sueño: volar. Mi primer vuelo solo en un caza F5 fue el día más importante de mi vida hasta ese momento. 27 años, sentada en la cabina de una máquina capaz de alcanzar Mach 1.6, sintiendo el poder de 2 motores turbofan bajo mi control. Cuando despegué esa mañana, con el sol apenas saliendo sobre la base aérea, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. El cielo era mi hogar. Pasé 3 años volando misiones de entrenamiento. Patrullaje aéreo, intercepción simulada, formación de combate. Mi instructor, el capitán Ramírez, decía que yo tenía instinto natural para vuelo. No era solo técnica, aunque dominaba cada procedimiento. Era algo más, una conexión con la aeronave, la capacidad de sentir lo que el avión necesitaba antes de que los instrumentos lo indicaran. Salazar, me dijo una vez después de una maniobra particularmente compleja, en 30 años entrenando pilotos, he visto tal vez 5 con tu nivel de habilidad natural. No desperdicies esto. Tienes futuro brillante en la Fuerza Aérea. Yo creí que tenía razón. Planeaba hacer carrera militar completa, ascender a capitán, tal vez comandante eventualmente,
Entrenar a la siguiente generación de pilotos. Servir a mi país desde el cielo. Tenía toda mi vida mapeada. Y entonces conocí a Pedro en una gala benéfica en la Ciudad de México. Era evento de recaudación de fondos para veteranos militares. Yo había sido invitada como representante de la Fuerza Aérea, junto con otros oficiales jóvenes. Se suponía que debíamos mezclarnos con donantes, compartir nuestras experiencias, inspirar contribuciones. Yo odiaba ese tipo de eventos. Prefería estar en el aire que haciendo pequeña charla con civiles ricos. Pero ahí estaba Pedro, 35 años, traje Armani que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses, sonrisa que iluminaba la habitación. Era ejecutivo senior en Aeroméxico Corporativo, la división de aviación privada más prestigiosa del país. Manejaba la flota de jets privados para clientes millonarios y corporaciones multinacionales. Se acercó a mí en la barra. «¿Eres piloto?», dijo. No era pregunta. Había visto mi uniforme. «Piloto de combate», corregí. «Fuerza Aérea Mexicana, especialización en F-5». Sus ojos se iluminaron. «Impresionante. Siempre he admirado a los pilotos militares. Ustedes tienen habilidades que nosotros en aviación corporativa nunca alcanzaremos». Me halagó. Admito que me halagó. Porque la mayoría de civiles, cuando descubrían que yo volaba casas, reaccionaban con una de 2 formas. Incredulidad condescendiente. ¿En serio? ¿Tú? O incomodidad. Eso suena peligroso. Pero Pedro parecía genuinamente impresionado. Hablamos durante 1 hora. Él me preguntó sobre entrenamiento, sobre misiones, sobre lo que se sentía volar a Mach 1.5. Yo le hablé sobre la adrenalina de despegar en formación, la precisión requerida para reabastecimiento aéreo, la belleza surrealista de ver el amanecer desde 30,000 pies. «Eres extraordinaria», dijo al final de la noche. «¿Puedo invitarte a cenar?» Debí haber dicho no. Debí haber visto las señales de advertencia. Pero tenía 28 años y estaba halagada de que un hombre exitoso, sofisticado, guapo, me encontrara interesante. Así que dije sí. Nuestra primera cita fue 1 semana después, en un restaurante francés en Polanco. Pedro llegó 15 minutos tarde, disculpándose profusamente. «Reunión de último minuto con clientes importantes», explicó. Debí haberlo tomado como señal de lo que vendría. Pero esa noche fue encantador. Me preguntó sobre mis misiones favoritas, mis metas en la Fuerza Aérea, mis sueños. «Quiero ser instructora eventualmente», le dije. «Entrenar a la próxima generación de pilotos de combate. Especialmente mujeres. Mostrarles que pueden hacer cualquier cosa que los hombres hacen en aviación militar». «Eso es admirable», respondió. «¿Pero no quieres tener familia algún día? ¿Hijos?» La pregunta me sorprendió. Era nuestra primera cita. «Eventualmente, supongo. Pero primero quiero establecer mi carrera». «Por supuesto», dijo, aunque algo en su tono sugería que no estaba completamente de acuerdo. Durante las siguientes semanas, nos vimos 3 o 4 veces por semana. Pedro era atento, romántico, generoso. Me enviaba flores a la base aérea. Me llevaba a cenas elegantes. Una vez alquiló una lancha en Acapulco para un fin de semana. Yo estaba deslumbrada, pero había señales que elegí ignorar. Una vez, cuando mencioné un ejercicio de combate particularmente desafiante que había completado, él bostezó abiertamente. «Perdón», dijo. «Es solo que todo ese lenguaje técnico militar me aburre un poco. Prefiero enfocarnos en nosotros». Otra vez, cuando el capitán Ramírez me felicitó públicamente por mi desempeño en un simulador de vuelo, Pedro se molestó. «¿Siempre te dan tanta atención tus superiores?», preguntó con un tono extraño. «La gente podría malinterpretar eso». Defendí a mi instructor. «Es mi mentor. Me está entrenando. Solo digo que deberías tener cuidado con las apariencias», respondió. Debía haber visto los celos, la inseguridad, el deseo de controlar. Pero estaba enamorada, o lo que creía que era amor. 2 meses después de conocernos, Pedro propuso matrimonio. Fue romántico, elaborado. Me llevó en helicóptero privado a Valle de Bravo. Había contratado músicos, pétalos de rosa por todas partes. El anillo era espectacular, diamante de 2 quilates, platino. «Isabela, desde el momento en que te conocí, supe que eras la mujer con quien quería pasar mi vida», dijo arrodillándose. «Eres inteligente, hermosa, extraordinaria. Cásate conmigo, déjame hacerte feliz». Dije sí sin pensarlo 2 veces.
Mi familia estaba encantada. Mis padres, clase trabajadora de Guadalajara, veían a Pedro como el tipo de hombre exitoso que podía darme estabilidad. Mi madre adoraba que tuviera dinero, educación, modales impecables. «Es perfecto para ti», me decía. «Un buen proveedor». Solo el capitán Ramírez expresó reservas. Me llamó a su oficina una semana después del compromiso. «Salazar, ¿estás segura de esto?», preguntó directamente. «Por supuesto, capitán. Estoy enamorada». «Sí, el matrimonio es compatible con carrera militar», dijo cuidadosamente. «Muchos de nuestros pilotos están casados, pero requiere un compañero que entienda el compromiso, las ausencias, las misiones». «¿Pedro entiende eso?». Pensé en las veces que Pedro se había quejado cuando tenía ejercicios nocturnos, las veces que cancelé citas porque había entrenamiento obligatorio. «Creo que sí», mentí. «Solo asegúrate de no sacrificar quién eres por quien él quiere que seas», dijo el capitán Ramírez. Esas palabras me perseguirían durante años. La boda fue 3 meses después. Pedro insistió en ceremonia grande. Cara. Hotel de lujo en Ciudad de México. 300 invitados. La mayoría eran sus contactos de negocios. Yo invité a mi familia y algunos camaradas de la Fuerza Aérea. En las fotos, yo lucía hermosa en vestido blanco. Pedro lucía triunfante. Durante la luna de miel en Italia, Pedro comenzó a plantar semillas. «¿Has pensado en tu futuro en la Fuerza Aérea?», preguntó una noche en Roma. «Claro, quiero ascender a capitán. Eventualmente convertirme en instructora. Es solo que esos trabajos requieren mucha dedicación de tiempo. Y yo viajo constantemente por trabajo. Sería difícil coordinar nuestras agendas». «Las parejas militares lo hacen funcionar», insistí. «Sí, pero tú podrías hacer tantas otras cosas. Con tu inteligencia, tu presencia, podrías trabajar en algo menos demandante, más flexible». «Menos demandante que volar cazas de combate», repetí lentamente. «Pedro, eso es mi vida, es quien soy». Lo sé», retrocedió. «Solo piénsalo. No hay prisa». Pero había prisa. Durante las siguientes semanas, intensificó la presión. Comentarios sutiles sobre lo peligroso que era volar. Preguntas sobre cuándo iba a sentar cabeza. Sugerencias de que tal vez era momento de empezar una familia. Y entonces vino la oferta que cambió todo. Pedro consiguió una promoción enorme. Vicepresidente asociado de Aeroméxico Corporativo. Salario millonario. Pero significaba mudarnos de la base aérea cerca de la ciudad a una casa en Las Lomas, lejos de mi trabajo. «Es una oportunidad increíble», me dijo. «Podemos comprar la casa de nuestros sueños, vivir el tipo de vida que siempre quisiste. Pero mi trabajo está en la base aérea. Sería 1 hora de viaje cada dirección, y tengo que estar disponible para misiones. Isabela, gano suficiente dinero para los dos. No necesitas trabajar. Puedes enfocarte en nuestra casa, en nosotros, en empezar una familia». Ahí estaba, la verdadera agenda. Quería que renunciara. Me tomó 2 semanas de presión constante antes de que finalmente cediera. Renuncié a mi comisión en la Fuerza Aérea. Dejé atrás mi carrera como piloto de combate, mis certificaciones, mis años de entrenamiento. Todo por un hombre que prometió valorarme. ¡Qué ingenua fui! Los primeros 6 meses fueron tolerables. Pedro me presentaba en eventos sociales como mi hermosa esposa, pero nunca mencionaba mi carrera militar. Cuando alguien preguntaba qué hacía yo antes de casarnos, él interrumpía. «Nada importante. Ahora se dedica a verse increíble en mi brazo». La gente se reía. Yo sonreía incómoda, sintiendo cómo mi identidad se disolvía un poco más cada vez. El primer evento corporativo fue particularmente humillante. Era gala anual de Aeroméxico en el Hotel Four Seasons. 200 invitados, todos de la industria de aviación. Pilotos comerciales, ejecutivos de aerolíneas, proveedores de aeronaves. Y yo, expiloto de combate militar certificada en cazas supersónicos, presentada como la hermosa esposa que no entendía nada de aviones. Un piloto comercial senior me hizo conversación durante el cóctel. «¿Y usted vuela?», preguntó amablemente. Antes de que pudiera responder, Pedro intervino. «Isabela tiene miedo a las alturas», dijo riéndose. «Prefiere mantenerse en tierra firme». El piloto me miró con simpatía. Debe ser difícil estar casada con alguien en la industria de aviación entonces. Quise gritar. Quise decirle que había volado misiones a 30.000 pies.
que podía ejecutar rollos de barril a velocidades que harían vomitar a la mayoría, que tenía más horas de vuelo en casas militares que probablemente él en aviones comerciales. Pero la mano de Pedro apretó mi cintura. Una advertencia silenciosa. Me acostumbré. Mentí. Esa noche, en casa, traté de confrontarlo. ¿Por qué le dijiste que tengo miedo a las alturas? Sabes que fui piloto. Fuiste algo en el ejército. Corrigió. No piloto real. Además, mis colegas no necesitan saber tu vida anterior. Eres mi esposa ahora. Eso es tu identidad. Pasé 5 años entrenándome. Y ahora estás retirada. Me interrumpió. Déjalo ir, Isabela. Enfócate en nuestro futuro, no en tu pasado. Debí haberme ido esa noche. Pero estaba atrapada en la mentalidad de hacer que funcione, de compromiso en matrimonio, de todas las mentiras que nos dicen sobre sacrificarse por amor. Los meses siguientes fueron lento desmoronamiento de quien yo era. Pedro me compró ropa nueva. Deshazte de tus uniformes militares, ordenó. Ya no los necesitas. Quemé mis uniformes en una fogata en el jardín, sintiendo cómo incineraba pedazos de mi alma. Me inscribió en clases de desarrollo personal para esposas ejecutivas. Lecciones de etiqueta, coordinación de eventos, arte de conversación social. Cosas que supuestamente me harían mejor esposa para alguien de su nivel. Necesitas aprender a comportarte en mi mundo, explicó. No puedes actuar como soldado en galas corporativas. Tomé las clases. Aprendí a sonreír en el momento correcto, a asentir apropiadamente, a no contradecir a mi esposo en público, a ser invisible excepto cuando mi apariencia física era requerida para decoración. Perdí contacto con mis camaradas militares. Pedro consideraba que eran mala influencia. Te hacen vivir en el pasado, decía. Mis amigas de la Fuerza Aérea dejaron de llamar después de que cancelé demasiadas citas. El capitán Ramírez intentó contactarme 3 veces. Yo nunca respondí. Tenía demasiada vergüenza de admitir lo que me había convertido. Nunca le conté sobre mi formación completa. Él sabía que había estado en el ejército, pero nunca preguntó detalles. Nunca supo que yo podía volar cazas supersónicos, que tenía certificaciones en navegación instrumental, vuelo nocturno, combate aéreo, que podía calcular trayectorias de vuelo mentalmente, ejecutar maniobras evasivas a Mach 1.5, aterrizar en pistas de emergencia con visibilidad 0. Para Pedro, yo era simplemente una ex militar genérica que ahora era su accesorio decorativo. Y yo dejé que creyera eso. Porque cada vez que intentaba compartir algo sobre mi pasado, él cambiaba de tema. No quiero hablar de trabajo, decía. Lo que realmente significaba, no me importa quién eras antes de mí. Hace 2 años, todo empeoró. Pedro fue promovido a vicepresidente de operaciones de Aeroméxico Corporativo. Su ego se infló proporcionalmente a su nuevo salario. Comenzó a llamarme su trofeo en público, como si fuera un chiste. Esta es Isabela, mi esposa trofeo, le decía a clientes y socios. Hermosa, pero no muy brillante. Perfecta para lucir bien en fotografías. La primera vez que lo dijo, me quedé paralizada de humillación. Estábamos en una cena corporativa con ejecutivos de compañías de aviación internacional. Hombres que probablemente habían volado comercialmente, si acaso. Y mi esposo me presentaba como decoración tonta. Yo, que podía ejecutar un rizo de combate a 900 km por hora. Yo, que había sido condecorada por excelencia en entrenamiento táctico. Reducida a hermosa pero no muy brillante. No dije nada. Porque había aprendido que contradecir a Pedro en público resultaba en días de tratamiento silencioso en casa. Así que sonreí. Asentí. Me convertí en la esposa trofeo que él necesitaba que fuera. Pero la humillación se intensificó. Pedro organizó cena con clientes importantes de Brasil, ejecutivos de Embraer, fabricante de aeronaves. Durante la cena, conversaron sobre especificaciones técnicas de jets corporativos, alcance de vuelo, capacidad de combustible, sistemas de aviónica. Yo conocía cada detalle técnico que mencionaban. Había estudiado esos sistemas durante mi entrenamiento. En un momento, un ejecutivo preguntó sobre rendimiento de motores a altitudes extremas. Pedro dudó. Yo sabía la respuesta exacta. Podía explicar cómo la densidad del aire afecta empuje de motor, cómo compensar con ajustes de combustible, las limitaciones de diferentes modelos de turbofán. Abrí mi boca para contribuir. Pedro me interrumpió. Isabela, ¿podrías traer más vino de la cocina? Lo dijo con sonrisa, pero sus ojos eran duros.
una orden disfrazada de petición. Me levanté, caminé a la cocina y lloré silenciosamente mientras servía vino, porque en ese momento entendí completamente. Pedro no solo no valoraba mi conocimiento, activamente lo suprimía. Mi inteligencia era amenaza para su ego. Hubo otro incidente en gala benéfica para Fundación de Aviación. Subastaban vuelo en jet privado para recaudar fondos. El subastador describía la experiencia. 2 horas de vuelo privado con piloto profesional, champán incluido, vista espectacular de la costa del Pacífico. Una mujer sentada junto a mí comentó: «Debe ser increíble volar. Siempre he querido aprender». «Es extraordinario», respondí sin pensar. «La sensación de despegar, de tener todo ese poder bajo tu control. No hay nada igual». Pedro me miró con expresión extraña. «¿Cómo sabrías tú eso, Isabela?» Me di cuenta de mi error. Quiero decir, imagino que debe ser así. Ella tiene imaginación muy activa, le dijo Pedro a la mujer con tono condescendiente. Fantasea sobre cosas que nunca ha hecho. La mujer sonrió incómoda. Yo quise desaparecer, porque había dejado que Pedro me redujera tanto que tenía que fingir que ni siquiera sabía cómo se sentía volar. Yo, que había roto la barrera del sonido a los controles de un F-5, fingiendo que solo podía imaginar qué se sentiría estar en cabina de piloto. Pero hace 6 meses, descubrí algo que cambió todo. Pedro dejó su laptop abierta en casa una mañana. Normalmente yo no curioseaba, pero la pantalla mostraba una carpeta abierta titulada Caimán, plan de salida. Algo en ese nombre me generó curiosidad. Hice clic. Eran documentos financieros, transferencias bancarias, cuentas en las Islas Caimán a nombre de empresas fantasma, y todos conectados con operaciones de Aeroméxico Corporativo. Pedro estaba desviando fondos corporativos a cuentas offshore. Millones de pesos. Fraude fiscal sistemático durante los últimos 3 años. Pasé toda la mañana revisando archivos. No entendía todas las complejidades financieras, pero entendía lo básico. Mi esposo estaba robando de su propia empresa. Documenté todo con mi teléfono. Capturas de pantalla de cada transferencia, cada cuenta, cada documento. Creé una carpeta encriptada en la nube y esperé. Las transferencias seguían un patrón. Cada mes, justo después de que Aeroméxico Corporativo facturaba a clientes importantes, aparecían fees de consultoría, pagados a empresas con nombres genéricos. Global Aviation Services Ltd., International Flight Solutions Inc., Continental Air Management Corp., todas registradas en Islas Caimán. Todas con Pedro como signatario autorizado a través de poderes legales complejos. Investigué cada empresa. Ninguna tenía sitio web. Ninguna tenía empleados listados. Eran empresas fantasma, creadas únicamente para lavar dinero robado de Aeroméxico. Y las cantidades eran asombrosas. 5 millones de pesos en enero, 7 millones en febrero, 10 millones en marzo. Solo en el primer trimestre del año, Pedro había robado 22 millones de pesos. Pero lo más inquietante era otro archivo que encontré. Divorcio. Estrategialegal.pdf. Lo abrí. Era un plan detallado, escrito por algún abogado, outlining exactamente cómo Pedro podría divorciarse de mí sin que yo tuviera acceso a ninguno de los activos offshore. Paso 1. Establecer domicilio temporal en jurisdicción favorable. Islas Caimán, decía el documento. Paso 2. Traer esposa bajo pretexto neutral. Vacaciones, aniversario. Paso 3. Presentar papeles de divorcio sorpresa durante viaje. Paso 4. Presionar para firma inmediata, usando aislamiento y presión emocional. Paso 5. Asegurar que esposa regrese a México sin acceso a abogado local de Caimán. Era un plan de secuestro legal, y estaba fechado hace 2 meses. Sentí náuseas. No solo estaba casada con un ladrón, estaba casada con alguien que había pasado meses planificando cómo destruirme financieramente y emocionalmente. Esa noche, cuando Pedro llegó a casa, actuó completamente normal. Me besó en la mejilla. Preguntó qué había para cenar. Se quejó de algún problema menor en el trabajo. Yo lo observé como si lo viera por primera vez. Este hombre había compartido mi cama durante 7 años, y yo no lo conocía en absoluto. Durante la cena, probé preguntarle sutilmente: ¿cómo van las finanzas de la empresa? Bien, bien, respondió distraídamente, revisando su teléfono. Acabamos de cerrar un contrato grande con Pemex. Muy lucrativo. ¿Y las operaciones internacionales?
Me miró con expresión extraña. ¿Por qué tanto interés repentino en mi trabajo? Solo curiosidad. Nunca me cuentas nada. Es porque no entenderías, dijo con ese tono condescendiente que había perfeccionado. Es todo muy técnico, números complicados. No es para ti. No es para ti. Como si fuera demasiado tonta para entender finanzas básicas. Yo, que podía calcular trayectorias balísticas a velocidades supersónicas. 2 semanas después conocí a la abogada. Se llama Verónica. 32 años. Hermosa, especializada en derecho corporativo. La vi por primera vez en la oficina de Pedro cuando pasé a dejarle almuerzo. Estaban demasiado cerca, riéndose de algo. Cuando entré, se separaron abruptamente. Isabela, esta es Verónica, nuestra nueva abogada corporativa, dijo Pedro. Algo en la forma en que la miraba me lo dijo todo. Contraté a un investigador privado esa misma tarde. 2 semanas de vigilancia confirmaron lo que ya sabía. Pedro y Verónica eran amantes. Hoteles boutique 3 veces por semana. Almuerzos que duraban 3 horas. Una vez, el investigador los fotografió besándose en el estacionamiento de las oficinas de Aeroméxico. Pedro ni siquiera se molestaba en ser discreto. Pero lo que realmente me destrozó fue escuchar su conversación una noche. Yo estaba en el jardín. Él estaba en su oficina con la ventana abierta, hablando por teléfono con Verónica. Solo necesito que proceses los papeles de divorcio, decía. Vamos a hacerlo en Islas Caimán, fuera de jurisdicción mexicana. Así puedo divorciarme sin que ella tenga acceso a los activos offshore. Ya está todo planeado. Mi sangre se heló. No solo me estaba traicionando, me estaba preparando una trampa legal. Planeaba llevarme a Islas Caimán bajo algún pretexto, hacerme firmar papeles de divorcio en jurisdicción extranjera donde yo no tendría protección legal mexicana, y dejarme sin nada mientras él se quedaba con millones robados. Esa noche tomé una decisión. No iba a ser su víctima. Iba a ser su peor pesadilla. Comencé a planear. Primero, contacté a un abogado de divorcios en Ciudad de México. Le expliqué la situación. Le di copias de toda la evidencia de fraude fiscal. Si él intenta divorciarte en Islas Caimán, no será válido en México sin tu consentimiento explícito, me explicó. Pero necesitas evidencia sólida de fraude para proteger tus derechos. Tengo evidencia, le dije. Y voy a conseguir más. Durante los siguientes 3 meses documenté todo. Cada transferencia sospechosa. Cada viaje de Pedro a Islas Caimán. Cada reunión con Verónica. Construí un archivo completo de su fraude corporativo. Y esperé el momento perfecto. Mi sistema de documentación era meticuloso. Compré una cámara pequeña de alta resolución. Cada vez que Pedro dejaba documentos en casa, los fotografiaba. Estados de cuenta bancarios, correos electrónicos impresos, contratos con las empresas fantasma. Todo. Creé un timeline completo. Cada transferencia, con fecha y monto. Cada viaje a Islas Caimán de Pedro, con fechas y propósito oficial declarado versus real. Cada email entre él y Verónica que logré capturar cuando dejaba su laptop abierta. No era solo evidencia de infidelidad, era evidencia de fraude corporativo sistemático, evasión fiscal y conspiración. Llevaba 3 cuadernos llenos de notas. Tenía una carpeta en la nube con 147 archivos organizados cronológicamente. Había creado un documento maestro de 47 páginas explicando el esquema completo. Pero sabía que evidencia no era suficiente. Necesitaba un plan para exponerlo en el momento exacto donde no pudiera escapar. Empecé a entrenar de nuevo en secreto. Encontré un simulador de vuelo civil en Toluca. Iba 3 veces por semana, usando dinero de mi cuenta de ahorros personal que Pedro ni siquiera sabía que existía. Practicaba procedimientos de vuelo, navegación, emergencias. Mantuve mis certificaciones actualizadas renovándolas discretamente. El instructor del simulador, un piloto retirado de Aeroméxico llamado Miguel, notó mi habilidad inmediatamente. «Usted tiene experiencia militar, ¿verdad?», preguntó después de mi segunda sesión. «Fuerza Aérea», confirmé. «Hace 7 años. No se nota. Vuela como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Algunos hábitos no se olvidan», dije. También empecé a investigar leyes de divorcio en México versus Islas Caimán. Pasé horas en bibliotecas legales, leyendo precedentes, entendiendo jurisdicciones. Aprendí que un divorcio procesado en Caimán solo sería válido en México si yo lo había consentido explícitamente, con asesoría legal apropiada.
Contraté a 3 abogados diferentes para consultas. Uno especializado en derecho corporativo, otro en fraude fiscal, el tercero en derecho familiar internacional. Cada uno me confirmó lo mismo. Si Pedro intentaba divorciarse de mí en jurisdicción extranjera sin mi consentimiento informado, sería inválido en México. Pero más importante, si yo podía demostrar que había usado fondos corporativos robados en nuestro matrimonio, yo tendría derecho a compensación bajo leyes mexicanas. Y si entregaba evidencia de su fraude a autoridades antes del divorcio, podría proteger mis derechos legalmente. El plan comenzó a tomar forma. No solo iba a evitar su trampa, iba a atraparlo a él. Ese momento llegó hace 3 semanas. Pedro llegó a casa con expresión triunfante. «Tengo una sorpresa», anunció. «Vamos a tomarnos unas vacaciones. Islas Caimán, solo tú y yo. Salimos el viernes». Mi corazón latió más rápido. Este era el plan, la trampa que había estado preparando. «¿Qué celebramos?», pregunté, manteniendo mi voz casual. «Nuestro aniversario», mintió. Nuestro aniversario era en abril. Estábamos en noviembre. Ya reservé el jet privado de la compañía. Vamos a volar en estilo. Jet privado. Por supuesto. Pedro nunca volaba comercial. Como vicepresidente de Aeroméxico Corporativo, tenía acceso ilimitado a la flota de jets privados de la empresa. Y probablemente ya había arreglado que el piloto fuera su cómplice. Un vuelo directo a Islas Caimán, donde Verónica estaría esperando con papeles de divorcio, y yo estaría atrapada sin opciones legales. «Suena perfecto», le dije con la sonrisa que había perfeccionado en 7 años de matrimonio. «No puedo esperar». Y no estaba mintiendo, porque yo también tenía un plan que Pedro nunca vería venir. Durante las siguientes 2 semanas hice 3 cosas cruciales. Primero, contacté a la Fiscalía General de la República. Entregué copias de toda mi evidencia de fraude fiscal, transferencias offshore, empresas fantasma, malversación de fondos corporativos. «Necesitamos que testifique formalmente», me dijeron, «y necesitamos capturarlo en el acto». «Van a tenerlo», prometí. En 2 semanas, Pedro va a volar a Islas Caimán en un jet privado de empresa usando fondos corporativos para asuntos personales. Eso es otro cargo de malversación. Puedo entregárselo en Ciudad de México. «¿Cómo?», preguntó el fiscal. «Déjenme manejar eso», respondí. La reunión con el fiscal federal especializado en delitos fiscales duró 3 horas. Le mostré todo. No solo las capturas de pantalla, sino el documento maestro de 47 páginas que había creado, con timeline completo, análisis de patrones, conexiones entre empresas fantasma. El fiscal era hombre de 50 años llamado Licenciado Hernández. Había procesado casos de fraude corporativo durante 20 años. Y aún así, parecía impresionado. «Señora Salazar, este trabajo es forense», comentó, hojeando mi documentación. «¿Tiene experiencia en investigación criminal?». «No», respondí. «Solo aprendí a ser meticulosa en la Fuerza Aérea. Cuando vuelas caza de combate, un error de cálculo puede matarte. Así que aprendes a documentar todo, a verificar datos 2 veces, a no dejar nada al azar». «¿Fue piloto militar?». Me miró con nuevo interés. «Piloto de combate, F-5. Me retiré cuando me casé con Pedro». ¿Y él sabía de su formación? Sabía que estuve en el ejército. Nunca preguntó detalles. Nunca le importó lo suficiente. El licenciado Hernández asintió pensativamente. Los hombres como su esposo a menudo cometen ese error. Subestiman a las personas que creen controlar, y esa arrogancia se convierte en su caída. «Exactamente», dije. «Pedro piensa que soy decoración tonta. Mientras él me ignoraba, yo estaba construyendo el caso que lo va a destruir». «Necesitamos capturarlo con evidencia irrefutable», explicó el fiscal. «No solo documentos. Necesitamos testimonio, confesión idealmente, o atraparlo en acto criminal flagrante». «Va a usar jet corporativo para viaje personal a Islas Caimán», le dije. «Eso es malversación de recursos de empresa. Puedo testimoniar que el propósito del viaje no es corporativo, sino divorciarse de mí ilegalmente. Y si lo aterrizamos en Ciudad de México en lugar de Islas Caimán, pueden arrestarlo antes de que escape a jurisdicción offshore. ¿Cómo planea cambiar el destino del vuelo?». Sonreí. «Voy a pilotear el jet yo misma. Tengo certificaciones vigentes. Y tengo contacto que puede ser el piloto oficial del vuelo. Vamos a ajustar el plan de vuelo en el aire».
El licenciado Hernández se rió. Eso es altamente irregular. Pero no es ilegal, señalé. Si el piloto principal autoriza mi asistencia en cabina y decidimos cambiar destino por razones de seguridad o emergencia, está dentro de nuestro derecho como pilotos. Y llevar a pasajero criminal a autoridades federales ciertamente califica como razón válida. Me gusta cómo piensa, dijo el fiscal. Muy bien, tendremos agentes esperando en el aeropuerto. Coordíneme la fecha y hora exactas del aterrizaje. Necesito 3 días de aviso mínimo para arreglar presencia de agentes y orden de arresto. Pasamos la siguiente hora planificando cada detalle. ¿Qué cargos exactos se presentarían? ¿Qué evidencia se usaría? ¿Cómo se procesaría el arresto? El licenciado Hernández me aseguró que yo estaría protegida legalmente, que mi divorcio se procesaría en México con todas las protecciones legales correspondientes. Una cosa más, agregó al final. Cuando esto se haga público, va a ser noticia importante. Fraude corporativo de esta magnitud. Ejecutivo arrestado en jet privado. La prensa va a estar interesada. ¿Está preparada para esa atención? Pensé en 7 años de ser invisible, de ser reducida a decoración, de fingir que no sabía nada sobre aviación mientras estaba casada con ejecutivo de aviación. Estoy lista, dije. Que todo el mundo sepa exactamente quién soy. La segunda cosa que hice fue contactar a mi antiguo instructor de vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, el capitán Ramírez. 60 años, 28 años de servicio, certificado en todo tipo de aeronaves. Había sido mi mentor durante mi entrenamiento en cazas F-5. Me enseñó cada maniobra avanzada que conocía. «Isabela», dijo cuando lo llamé. «Hace años que no sé de ti. ¿Cómo estás?» «Necesito un favor», le dije. «Un favor grande». Le expliqué la situación. El fraude de Pedro. El divorcio trampa. El plan de volar a Islas Caimán. «Necesito que seas el piloto de ese vuelo», le dije. Aeroméxico Corporativo contrata pilotos freelance constantemente. Tienes las certificaciones. Puedes conseguir el trabajo. Hubo un silencio largo. ¿Me estás pidiendo que te ayude a secuestrar un vuelo? No es secuestro, aclaré. Es cambio de planes. Vamos a aterrizar en Ciudad de México en lugar de Islas Caimán, donde las autoridades estarán esperando. No habrá violencia, solo vamos a ajustar el itinerario. El capitán Ramírez se rió. Siempre fuiste la más audaz de mis cadetes. ¿Qué necesitas que haga? Pasamos 1 hora planificando cada detalle. El capitán Ramírez solicitaría el trabajo de piloto para el vuelo del viernes. Una vez en el aire, me permitiría entrar a la cabina del piloto. Transferiría controles a mí temporalmente. Yo cambiaría el plan de vuelo a Ciudad de México. Aterrizaríamos donde la FGR estaría esperando. ¿Todavía recuerdas cómo volar?, preguntó. Capitán, respondí. Nunca olvidas cómo volar un caza a Mach 1.5. Un jet corporativo será como conducir un auto comparado con eso. Esa es la Isabela que recuerdo, dijo con orgullo. La tercera cosa que hice fue preparar un dossier completo para las autoridades. Cada documento de fraude, cada transferencia bancaria, cada fotografía del investigador privado mostrando a Pedro con Verónica. Todo organizado cronológicamente, con notas explicativas. No era solo evidencia. Era un caso completo listo para procesamiento. Y esperé. El viernes llegó. Pedro estaba eufórico durante el desayuno. «Hoy es el día», dijo. «Nuestras vacaciones de ensueño». No sabía que estaba celebrando su propia trampa. Llegamos al hangar privado de Aeroméxico a las 2 de la tarde. El jet estaba listo. Un Bombardier Challenger 350. Aeronave hermosa con capacidad para 10 pasajeros. Y ahí estaba el capitán Ramírez, con uniforme de piloto, revisando sistemas prevuelo. Pedro ni siquiera lo miró 2 veces. Para él, los pilotos eran empleados invisibles. No tenía idea de que el hombre que pilotearía su jet era mi antiguo instructor de combate aéreo, mi cómplice. «Buenas tardes», saludó el capitán Ramírez profesionalmente. «Soy el capitán Ramírez, su piloto para este vuelo. Tiempo estimado de vuelo a Islas Caimán, 3 horas y 40 minutos. «Perfecto», dijo Pedro distraídamente, ya subiendo al jet. Yo hice contacto visual con el capitán Ramírez. Él me dio el más mínimo asentimiento. Todo estaba en marcha. Subimos al jet. Y entonces vi a Verónica. Estaba sentada en uno de los asientos de cuero, sonriendo. Vestida elegante, con una carpeta legal en el asiento junto a ella. Los papeles de divorcio. Pedro había traído a su amante al vuelo. Iba a humillarme en el aire, a 10.000 metros de altura, donde yo no tendría escapatoria. «Isabela»,
dijo Pedro con esa sonrisa fría que había aprendido a odiar. Verónica va a acompañarnos. Hay algo que necesito discutir contigo durante el vuelo. Miré a Verónica. Ella me miraba con superioridad apenas disimulada. Miré a Pedro. Él lucía triunfante. Pensaban que me tenían atrapada. Perfecto, dije con calma. Yo también tengo algo que discutir contigo. Me senté en el asiento más alejado de ellos. El jet despegó a las 2:30 de la tarde. Ascenso suave, cielo despejado, condiciones de vuelo perfectas. El capitán Ramírez anunció por el intercomunicador: «Señores pasajeros, hemos alcanzado altitud de crucero de 10.000 metros. Pueden desabrocharse los cinturones. Tiempo estimado a destino, 3 horas y 20 minutos». Pedro y Verónica se desabrocharon los cinturones inmediatamente. Él sacó una botella de champán del minibar. «Vamos a celebrar», dijo, mirándome directamente. Era deliberado, cruel. Iba a brindar con su amante frente a mí antes de presentar los papeles de divorcio. Verónica se rió. «Por nuevos comienzos», dijo, levantando su copa. «Por finalmente tomar las decisiones correctas», añadió Pedro. Brindaron. Bebieron. Me miraron esperando una reacción. Esperando lágrimas, gritos, súplicas. No tenían idea de lo que estaba por pasar. Me levanté de mi asiento. «Disculpen», dije educadamente. «Voy a usar el baño». Pero no fui al baño. Fui directamente a la cabina del piloto. Toqué la puerta en el patrón que el capitán Ramírez y yo habíamos acordado. 3 toques. Pausa. 2 toques. La puerta se abrió. «Todo listo», susurró el capitán Ramírez. «Controles transferidos en 3, 2, 1. Me senté en el asiento del copiloto. Y por primera vez en 7 años, puse mis manos en los controles de una aeronave. La sensación fue eléctrica. Músculo-memoria tomando control. Todos esos años de entrenamiento regresando instantáneamente. Revisé instrumentos. Altitud, velocidad, rumbo, combustible. Todo perfecto. «¿Lista?», preguntó el capitán Ramírez. «Más que lista», respondí. Activé el intercomunicador que conectaba a la cabina principal. Cuando hablé, mi voz sonó en los altavoces de toda la aeronave. «Buenas tardes, pasajeros. Habla el copiloto. Tenemos un cambio de planes». Escuché un grito ahogado en la cabina principal. Luego la voz de Pedro, confundida. «¿Qué demonios?». Continué hablando, manteniendo mi tono profesional. «Nuestro destino ha sido cambiado. En lugar de Islas Caimán, aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. Tiempo estimado de llegada, 90 minutos. Les recomiendo permanecer sentados y con cinturones abrochados». «¡Isabela!», la voz de Pedro explotó por el intercomunicador. «¿Qué estás haciendo?». «Estoy pilotando», respondí simplemente. Algo que nunca supiste que podía hacer. Pasos corriendo hacia la cabina del piloto. Pedro golpeando la puerta. «Abre esta puerta ahora mismo». El capitán Ramírez activó el bloqueo de seguridad. La puerta de la cabina se selló automáticamente. Pedro podía golpear todo lo que quisiera. Esa puerta estaba diseñada para resistir intentos de intrusión. No iba a abrirse hasta que aterrizáramos. «Isabela, estás loca, vas a matarnos a todos». Desactivé el intercomunicador de la cabina. No necesitaba escuchar sus gritos. En cambio, me concentré en los controles. Ajusté el rumbo. Norte-noreste. Directo a Ciudad de México. Calculé mentalmente el tiempo de vuelo, el consumo de combustible, la trayectoria de descenso. Todo como me habían enseñado en la Academia Militar de Aviación. «Piloto perfectamente ejecutado», comentó el capitán Ramírez. «Sabía que no habías perdido tu toque». «Algunos nunca olvidan cómo volar», respondí. Durante los siguientes 60 minutos, Pedro golpeó la puerta intermitentemente. Gritó amenazas. Prometió destruirme legalmente. Luego intentó súplicas. «Isabela, por favor, podemos hablar de esto. No hagas nada estúpido». No respondí. Solo volé. Mantuve altitud estable, velocidad constante, rumbo preciso. El Bombardier Challenger 350 respondía hermosamente. Era una aeronave premium, mucho más suave que los cazas F-5 que solía volar. Casi relajante en comparación. A 30 minutos de Ciudad de México, contacté a Control de Tráfico Aéreo. «Torre Ciudad de México. Habla vuelo corporativo Challenger Bravo Echo 537. Solicitando permiso de aterrizaje prioritario. Tenemos situación especial a bordo».
Challenger Bravo hecho 537. Confirme naturaleza de situación especial. Tenemos pasajero sospechoso de fraude fiscal siendo transportado para entrega a autoridades federales. La Fiscalía General de la República ha sido notificada. Solicito que agentes estén presentes en puerta de desembarque. Hubo una pausa. Challenger Bravo hecho 537. Confirmo. Agentes de FGR estarán esperando. Autorizado para aterrizaje prioritario. Pista 2-5 izquierda. Desciendan y mantengan 2.500 metros. Descendiendo a 2.500 metros. Pista 2-5 izquierda. Gracias, torre. Inicié descenso. Suave, controlado, profesional. Exactamente como me habían enseñado 1000 veces durante entrenamiento. El capitán Ramírez monitoreaba sistemas, pero me dejó manejar completamente el aterrizaje. Era mi momento. A 10 minutos de tocar tierra, Pedro dejó de golpear la puerta. Escuché voces en la cabina principal. Él y Verónica discutiendo. No podía escuchar palabras exactas, pero el tono era de pánico creciente. Probablemente habían entendido que esto no era un berrinche emocional, era una trampa planificada. A 5 minutos, hice el anuncio final por intercomunicador. Señores pasajeros, iniciando descenso final a Ciudad de México. Por favor aseguren que sus cinturones estén abrochados. Y Pedro, quiero que sepas algo. Nunca fui tu esposa trofeo. Fui piloto de combate de la Fuerza Aérea Mexicana. Graduada con honores de la Academia Militar de Aviación. Certificada en cazas F-5, vuelo supersónico, maniobras de combate. Renuncié a todo eso porque creí que me amabas. Pero resulta que solo querías un accesorio decorativo. Bueno, este accesorio acaba de desviarte de tu paraíso fiscal directamente a prisión federal. Silencio absoluto en la cabina principal. Toqué tierra perfectamente. Ni una sacudida. Transición suave de vuelo a rodaje. El capitán Ramírez sonrió. 10 sobre 10. Aterrizaje de manual. Gracias, capitán. Respondí. Rodé el jet hasta la puerta de desembarque designada. Y ahí estaban. 6 agentes de la Fiscalía General de la República esperando. 2 vehículos oficiales. Luces encendidas. Apagué los motores. Desactivé sistemas. Completé lista de verificación posvuelo con la misma meticulosidad con que hacía todo lo demás. Y finalmente, desbloqueé la puerta de la cabina. Pedro estaba ahí, de pie al otro lado. Su rostro estaba pálido. Verónica estaba sentada, claramente aterrorizada. Ambos entendían perfectamente lo que estaba pasando. ¿Qué hiciste?, susurró Pedro. Documenté tu fraude fiscal. Respondí calmadamente. 3 años de transferencias ilegales a cuentas offshore en Islas Caimán. Malversación de fondos corporativos. Evasión fiscal sistemática. Y también contacté a la Fiscalía General de la República. Les entregué evidencia completa hace 2 semanas. Han estado esperando el momento perfecto para arrestarte. Yo les di ese momento. Tú no puedes... Sí puedo, lo interrumpí. Y lo hice. Además, sobre el divorcio que planeabas en Islas Caimán sin jurisdicción mexicana para quitarme acceso a activos, eso tampoco va a pasar. Tengo abogado en Ciudad de México. Proceso de divorcio ya iniciado en jurisdicción apropiada. Voy a salir de este matrimonio con exactamente lo que merezco legalmente. Y tú vas a enfrentar cargos federales. La puerta del jet se abrió. Agentes de la FGR subieron a bordo. ¿Pedro Salazar?, preguntó el agente líder. Sí, respondió Pedro débilmente. Está arrestado por fraude fiscal, malversación de fondos corporativos y evasión de impuestos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Esposaron a Pedro ahí mismo. Verónica intentó protestar. Yo solo soy su abogada, no tengo nada que ver. Verónica Mendoza, dijo otro agente. También está arrestada como cómplice. Tenemos evidencia de que ayudó a establecer las empresas fantasma en Islas Caimán. Su rostro se descompuso. También la esposaron. Mientras los llevaban fuera del jet, Pedro me miró una última vez. Eras mi esposa, dijo, y su voz sonaba rota. Se suponía que debías apoyarme. Apoyarte no significa ser cómplice de crímenes, respondí. Y nunca fui solo tu esposa. Fui piloto de combate. Fue solo que nunca te importó lo suficiente para preguntar. Se lo llevaron. Verónica también. El jet quedó vacío excepto por el capitán Ramírez y yo. Bien hecho, cadete, dijo mi antiguo instructor. Operación ejecutada perfectamente. Gracias por su ayuda, capitán, respondí. Siempre supe que eras especial, dijo. Ahora el resto del mundo también lo sabe. Bajé del jet.
Los agentes necesitaban mi declaración formal, así que pasé las siguientes 3 horas en oficinas de la FGR. Les entregué el dossier completo. Cada documento, cada transferencia, cada fotografía. No era solo evidencia personal de infidelidad. Era caso forense de fraude corporativo. Esto es trabajo impecable, comentó el fiscal después de revisar todo. ¿Tiene experiencia en investigación? No, respondí. Solo tengo experiencia siendo subestimada. Eso te da mucho tiempo para observar. Durante los siguientes 3 meses, el caso contra Pedro avanzó rápidamente. La evidencia era irrefutable. Transferencias bancarias documentadas. Empresas fantasma registradas. Testimonios de empleados de Aeroméxico que habían notado irregularidades pero tenían miedo de reportarlas. Todo construía un patrón claro de fraude sistemático. La investigación de la Fiscalía reveló aún más de lo que yo había descubierto. Resultó que Pedro había estado robando de Aeroméxico durante 5 años, no 3. El fraude total ascendía a 127 millones de pesos. Había sobornado a 2 auditores internos para que ignoraran irregularidades. Había falsificado documentos corporativos. Había usado información privilegiada para manipular contratos. Un empleado de contabilidad de Aeroméxico, un hombre llamado Roberto de unos 50 años, testificó que había notado las transferencias sospechosas hace 2 años. Le reporté mis preocupaciones a mi supervisor, dijo Roberto en su declaración. Me dijeron que no hiciera preguntas, que el señor Salazar era intocable, que si valoraba mi trabajo debía mantener la boca cerrada. Otro empleado, Diana de Recursos Humanos, testificó que Pedro había despedido a 3 personas que habían hecho preguntas sobre las empresas fantasma en Islas Caimán. Les inventó razones falsas para despido, explicó Diana. Bajo rendimiento, reestructuración, reducción de costos. Pero todos sabíamos la verdad. Hicieron preguntas incómodas y fueron eliminados. El patrón era claro. Pedro había creado sistema de intimidación y silencio dentro de Aeroméxico. Cualquiera que cuestionaba sus operaciones era despedido o amenazado. Había convertido departamento entero en red de complicidad forzada y miedo. La evidencia forense bancaria fue devastadora. Los investigadores de la FGR rastrearon cada peso de las cuentas offshore. Descubrieron que Pedro había comprado propiedades en Miami bajo nombres de empresas fantasma. Un condominio de lujo valuado en $3 millones, 2 autos deportivos, una membresía de club privado de yachts. Y lo más impactante, había abierto cuenta bancaria conjunta con Verónica en Islas Caimán. Tenían 15 millones de pesos depositados allí. Habían estado planificando su futuro juntos usando dinero robado, mientras yo vivía ignorante en casa creyendo que mi matrimonio era real. Los abogados de Aeroméxico Corporativo se unieron al caso como parte civil. Querían recuperar cada peso robado. Presentaron demanda por daños adicionales, argumentando que la reputación corporativa de la empresa había sido dañada. Sus acciones habían caído 12% cuando el escándalo se hizo público. El director general de Aeroméxico, un hombre llamado Ingeniero Campos, dio entrevista pública. «Estamos devastados por esta traición», declaró. «El señor Salazar tenía nuestra confianza completa. Abusó de esa confianza de la manera más vil. Estamos cooperando completamente con autoridades federales y implementando nuevos protocolos de auditoría interna para asegurar que esto nunca vuelva a ocurrir». La historia se volvió viral en medios mexicanos, no solo por la magnitud del fraude, sino por cómo fue expuesto. «Esposa trofeo pilotea venganza en el aire», tituló uno de los periódicos principales. «Expiloto militar derriba a esposo corrupto», decía otro. Mi historia resonaba porque era mujer que había sido subestimada, reducida, humillada, y que había usado esa subestimación como arma. Recibí cientos de mensajes. Mujeres que habían estado en relaciones similares, que habían sido reducidas a decoración, que habían sacrificado carreras por hombres que no las valoraban. «Tu historia me dio valor para dejar a mi esposo», escribió una. «Ver cómo retomaste tu poder me inspiró a recuperar el mío», dijo otra. Verónica aceptó testificar a cambio de sentencia reducida. Confirmó todo. Cómo Pedro le había pedido establecer las cuentas offshore. Cómo planeaban usar el divorcio en Islas Caimán para proteger activos robados. Cómo yo nunca debía saberme nada porque era demasiado tonta para entender finanzas. Esa última parte me hizo reír en la sala del tribunal. Yo que podía calcular trayectorias balísticas mentalmente a velocidades supersónicas.
demasiado tonta para entender finanzas. El juicio duró 2 semanas. Yo testifiqué durante un día completo. Expliqué cómo descubrí la carpeta Caimán, plan de salida, cómo documenté todo, cómo planifiqué la desviación del vuelo con ayuda del capitán Ramírez. El abogado defensor intentó desacreditarme. Señora Salazar, ¿no es cierto que actuó por venganza personal después de descubrir una infidelidad? Actué para prevenir un crimen, respondí. Mi esposo planeaba sacarme del país bajo pretextos falsos, divorciarse en jurisdicción extranjera sin mi consentimiento informado y robar activos que legalmente me correspondían. Eso no es solo infidelidad, es fraude. Pero usted tomó control de una aeronave sin autorización. Tengo certificación de piloto vigente de la Fuerza Aérea Mexicana. Lo interrumpí. Especialización en vuelo de combate. Estoy completamente calificada para operar un jet corporativo. El capitán Ramírez, piloto principal, autorizó mi asistencia. No hubo peligro en ningún momento, solo cambio de destino. ¿Y no considera que desviar un vuelo es secuestro? No hubo secuestro. Todos los pasajeros llegaron sanos y salvos a un aeropuerto mexicano legítimo. Simplemente, ajusté el itinerario para acomodar la presencia de autoridades federales. La sala estalló en murmullos. El juez dio golpe con su mazo. ¡Orden! El abogado defensor me miró con frustración. No tenía contraargumento. Técnicamente, todo lo que hice era legal. Cambiar un plan de vuelo no era crimen si el piloto principal autorizaba. Y entregar evidencia de fraude a autoridades era deber cívico. Pedro fue sentenciado a 12 años de prisión federal. Además, tuvo que pagar restitución completa de todos los fondos robados a Aeroméxico Corporativo. Sus cuentas offshore fueron congeladas y embargadas. Su carrera estaba destruida tan completamente que su nombre se convirtió en sinónimo de fraude corporativo en industria de aviación mexicana. Verónica recibió 3 años por complicidad. Perdió su licencia de abogada. Su carrera legal terminó antes de realmente comenzar. En cuanto a mí, me divorcié de Pedro 4 meses después del juicio. Recibí compensación justa según ley mexicana. No quería nada que viniera de dinero robado. Solo quería mi libertad. Pero la mejor parte vino después. Una semana después del juicio, recibí llamada del general Torres, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Teniente Salazar, dijo, usando mi antiguo rango. He seguido su caso. Fue impresionante. Gracias, general, respondí. Quiero hacerle una propuesta. ¿Estaría interesada en volver a la Fuerza Aérea? No en rol de combate activo, sino como instructora. Entrenar a la próxima generación de pilotos. Compartir su experiencia. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Habla en serio? Completamente. Necesitamos instructores como usted. Técnicamente brillantes, pero también creativos bajo presión. Además, su historia ya es legendaria entre cadetes. La piloto que desvió un jet para atrapar un criminal. Eso es inspiración para jóvenes aviadores. ¿Cuándo puedo empezar? Pregunté sin dudar. ¿Qué tan pronto puede estar disponible? Inmediatamente. 3 semanas después, estaba de vuelta en la Academia Militar de Aviación de México, pero esta vez no como cadete, como instructora, enseñando navegación avanzada, procedimientos de emergencia, toma de decisiones bajo presión. Mi historia sobre el vuelo desviado se convirtió en caso de estudio sobre mantener calma en crisis. En mi primera clase con nuevos cadetes, 20 jóvenes me miraban con mezcla de admiración y nerviosismo. Había escuchado las historias. Bienvenidos, dije. Soy la teniente Salazar. Algunos de ustedes me conocen como la mujer que desvió un jet para atrapar a su esposo criminal. Es verdad. Pero déjenme contarles algo más importante que aprendí de esa experiencia. Tenía su atención completa. Aprendí que el entrenamiento nunca te abandona. Pasé 7 años sin tocar controles de aeronave. Pero cuando necesité esas habilidades, estaban ahí. Músculo memoria. Procedimientos grabados en mi cerebro. Calma bajo presión. Todo lo que esta academia les va a enseñar. Porque nunca saben cuándo van a necesitarlo. También aprendí que ser subestimada puede ser ventaja táctica. Mi esposo pensaba que yo era decoración tonta. Nunca preguntó sobre mi pasado. Nunca le importó que podía volar cazas supersónicos. Y esa arrogancia fue su caída. Porque mientras él me ignoraba, yo estaba observando, documentando, planeando. Ustedes van a entrar a un mundo que todavía subestima a mujeres en aviación. Van a escuchar que no son lo suficientemente fuertes, que no tienen los reflejos correctos, que deberían quedarse en tierra. Ignoren eso.
Entrenen más duro, vuelen mejor, prueben que están equivocados, y cuando llegue su momento, estarán listos. La clase estalló en aplausos. Por primera vez en años, me sentí completa. No era esposa trofeo. No era accesorio decorativo. Era instructora, mentora, piloto. Era exactamente quien debía ser. Un año después, mientras daba conferencia en Simposio de Aviación en Ciudad de México, alguien del público preguntó: «¿Teniente Salazar, alguna vez se arrepiente de haber dejado la Fuerza Aérea para casarse?» Pensé en la pregunta. «No me arrepiento», respondí finalmente, porque ese error me enseñó algo valioso. Me enseñó que puedes perder tu camino temporalmente. Puedes dejar que alguien te convenza de que eres menos de lo que eres. Pero si tu entrenamiento es sólido, si tu base es fuerte, siempre puedes encontrar tu camino de regreso. Yo perdí 7 años siendo esposa trofeo, pero recuperé mi identidad cuando más importaba. Y ahora ayudo a otros pilotos a nunca perder la suya. Hubo otra pregunta del público. Un hombre joven, tal vez estudiante de aviación. «Teniente, ¿qué sintió en el momento exacto cuando tomó los controles de ese jet? ¿Cuando supo que iba a cambiar el plan de vuelo?» Me detuve, recordando ese momento con claridad cristalina. Comencé, buscando las palabras correctas. Sentí como si volviera a casa, como si los últimos 7 años hubieran sido sueño extraño y finalmente estaba despertando. Mis manos en los controles, los instrumentos frente a mí, el peso de la aeronave respondiendo a mis comandos. Era músculo memoria, sí, pero también era algo más profundo. Era recordar quién era yo antes de que alguien me dijera que debía ser diferente. Durante 7 años fingí ser alguien que no era. Fingí que no sabía nada de aviación. Fingí que la física de vuelo era misterio incomprensible para mí. Fingí que términos como velocidad de pérdida, ángulo de ataque, compensación de timón no significaban nada. Y cada vez que fingía ignorancia, moría un poco por dentro. Pero en ese momento, cuando activé el intercomunicador y dije: «Habla el copiloto, tenemos un cambio de planes», fue como proclamación. No solo estaba desviando un vuelo, estaba reclamando mi identidad. Estaba diciéndole al mundo: «Nunca fui quien ustedes creyeron que era». La audiencia guardó silencio absoluto. Continué. Y cuando vi la expresión de shock en el rostro de Pedro cuando aterrizamos y vio a los agentes federales esperando, cuando entendió que su esposa trofeo hermosa pero no muy brillante había orquestado su arresto, había pilotado el jet que iba a hacer su escape, ese fue el momento de validación más profundo de mi vida. No porque disfrutara su sufrimiento, sino porque finalmente, después de 7 años, él tuvo que ver la verdad. Tuvo que enfrentar que la persona que había subestimado constantemente era capaz de destruirlo completamente. Esa es la lección que intento enseñar a mis estudiantes ahora, no sobre venganza, sino sobre nunca olvidar quién eres, sobre mantener tus habilidades afiladas incluso cuando nadie las valora, porque nunca sabes cuándo vas a necesitarlas. Nunca sabes cuándo ese entrenamiento que alguien te dijo que desperdiciaras va a ser exactamente lo que te salva. Más aplausos. Después de la conferencia, una joven se me acercó, tal vez 25 años. «Teniente Salazar», dijo tímidamente. Su historia me inspiró a aplicar a la Academia Militar de Aviación. Acabo de ser aceptada. Quiero ser piloto de combate como usted. Le sonreí. «Vas a ser brillante. ¿Cómo te llamas?» «Sofía», respondió. «Sofía, vas a aprender a volar. Vas a aprender a navegar. Vas a aprender a mantener calma cuando todo alrededor tuyo es caos. Y si alguna vez alguien intenta convencerte de que eres solo decoración, vas a recordar esta conversación. Y vas a demostrar que están completamente equivocados». «Sí, señora», dijo con determinación. La vi alejarse y sentí algo que no había sentido en años. Orgullo. No el orgullo vacío de ser esposa trofeo de ejecutivo exitoso. Orgullo real de hacer diferencia, de ser mentora, de ayudar a la próxima generación a evitar mis errores. Esa noche, en mi apartamento en Ciudad de México, recibí mensaje de número desconocido. Lo abrí con curiosidad. Era de Pedro, desde prisión. «Isabela, han pasado 2 años y todavía no entiendo cómo pudiste hacerme esto. Yo te amaba, te di todo, y tú me destruiste de la manera más humillante posible. Espero que estés satisfecha con lo que lograste». Leí el mensaje 2 veces.
Cada palabra era ejercicio en negación y autojustificación. Pedro había tenido 2 años en prisión para reflexionar sobre sus crímenes, y todavía se veía como víctima. Todavía creía que yo era la villana de esta historia. No respondí. Simplemente bloqueé el número. Porque esa es la cosa sobre narcisistas como Pedro. Nunca aceptan responsabilidad. Siempre son víctimas de circunstancias injustas. Él cometió fraude fiscal. Planeó divorciarse de mí bajo engaño. Me trató como objeto durante años. Pero en su narrativa, yo era la villana por no ser cómplice silenciosa. Borré el mensaje y seguí con mi vida. Porque Pedro ya no era mi problema. Era problema del sistema carcelario federal. Y yo tenía estudiantes que entrenar, conferencias que dar, una carrera que reconstruir. 3 años después de ese vuelo que cambió todo, me encontré de vuelta en hangar de Aeroméxico Corporativo. Pero esta vez no como esposa trofeo, como consultora. La nueva administración de la empresa me había contratado para revisar protocolos de seguridad y prevenir futuros fraudes internos. Caminé por el hangar donde todo comenzó, donde subí a ese Bombardier Challenger 350 creyendo que iba camino a mi humillación, donde tomé controles de mi destino literalmente, donde demostré que nunca fui la decoración tonta que Pedro creía. Un técnico joven me reconoció. ¿Usted es la teniente Salazar? ¿La que desvió el vuelo? Soy yo, confirmé. Eso fue increíble, dijo con admiración. Todos en la industria hablan de eso. Cambió políticas corporativas en todo el sector. Ahora hay protocolos más estrictos sobre uso de jets corporativos para asuntos personales. Auditorías más frecuentes. Todo porque usted expuso el fraude. Sonreí. No lo hice sola. Tuve ayuda del capitán Ramírez y de la Fiscalía General. Fue trabajo en equipo. Aún así, insistió. Usted fue valiente. Muchas esposas en su situación habrían guardado silencio. No fue valentía, le dije. Fue entrenamiento. La Fuerza Aérea me enseñó a mantener calma bajo presión, a ejecutar planes incluso cuando todo parece imposible, a nunca rendirme. Solo apliqué esas lecciones a mi vida personal. Salí del hangar y miré el cielo. Despejado, azul, infinito. El tipo de cielo perfecto para volar. Y me di cuenta de algo. Durante 7 años, Pedro me mantuvo en tierra. Me convenció de que mi lugar era en su sombra, que volar era peligroso, innecesario, egoísta. Pero yo nací para volar. Y eventualmente encontré mi camino de regreso al cielo. No en casa supersónico, sino en aula de entrenamiento. En conferencias, en consultoría, en cada joven piloto que miro y veo reflejado mi antiguo yo. Pedro está cumpliendo año 10 de su sentencia. Verónica salió hace 1 año, trabaja en call center bajo nombre diferente. El capitán Ramírez se retiró honorablemente, ahora da clases en universidad. Y yo sigo volando, tal vez no literalmente todos los días, pero metafóricamente, constantemente, porque finalmente aprendí la lección más importante. Nunca dejes que nadie te convenza de que eres menos de lo que eres. Nunca renuncies a tu identidad por amor de alguien que no te valora. Y si alguna vez te encuentras atrapada, recuerda tu entrenamiento. Recuerda quién eras antes de que te dijeran quién debías ser. Yo fui piloto de combate que se convirtió en esposa trofeo. Pero cuando llegó el momento crucial, el piloto de combate regresó. Tomó controles, desvió el vuelo y aterrizó exactamente donde necesitaba estar. Y ahora ayudo a otros a hacer lo mismo, a encontrar sus alas, a volar sus propios caminos, a nunca, nunca dejar que nadie los mantenga en tierra, porque todos merecemos volar.